Manos a la obra. Estamos en la página 39 de su libro de español, de telesecundaria segundo grado. El proceso para buscar y comparar textos, tenemos esta gráfica. Observen y comenten en el grupo, junto con su maestro. Este esquema de las fases a realizar para buscar y comparar información. La fase 1 nos dice elaborar una lista de preguntas guía sobre el tema, el cual debe estar basado con lo que ya conocemos del tema y con lo que queremos conocer. Fase 2. Buscar y seleccionar fuentes de información. Estas fuentes de información pueden ser fuentes primarias o fuentes secundarias. ¿Dónde y cómo vamos a buscarlas? Ese va a ser un proceso que vamos a investigar e indagar en esta secuencia. Fase número 3. Identificar formas de organizar la información en distintos textos. Vamos a tener que leer esta información y poder darle cierta prioridad a la información que vayamos encontrando. Fase 4. Leer los textos y comparar la información. Se verá el caso donde estaremos manejando la misma información, pero está conformada de diferente punto de vista. Nosotros tenemos que observar y decidir qué información es competente que podamos integrar a nuestro informe. Fase número 5. Reconocer el uso de otros elementos en el texto para su mejor comprensión. Estos otros elementos pueden ser mapas, pueden ser ilustraciones, pueden ser algún otro comentario que pueda enriquecer más nuestra información. Y la fase 6 es compartir nuestros resultados de información o todo lo que investigamos con nuestro grupo. Esa es la última parte que nos lleva ahora sí al resultado de todas las 5 fases anteriores. Vamos primero a observar la fase 1. Elaborar una lista de preguntas guía sobre el tema. Primero vamos a identificar lo que se sabe del tema. Nuestro tema va a ser la conquista de México. Y suponemos que ya conocemos esta información. ¿Qué sabemos sobre el tema? Sabemos que en 1492 el navegante genovés Cristóbal Colón buscó una ruta para viajar a la India. Y, sin saberlo, llegó a un continente desconocido por los europeos que luego sería llamado América. El 10 de julio de 1519, los españoles fundaron la Villa Rica de la Veracruz. Y otro conocimiento que tenemos, o que debemos tener, es que en su ruta hacia Teotihuacán, Hernán Cortés llegó a Tlaxcala y a Cholula. Suponemos que tenemos estos conocimientos y debemos saber cómo vamos a integrarlos a nuestro informe. Ahora bien, esta es nuestra fase 1. Y la fase 1 es preguntas guías que guíen a la información. Nuestro tema es la conquista de México. Subtemas. Los subtemas pueden ser llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz en 1519 por los españoles. Otro subtema, ruta seguida por Hernán Cortés en la conquista de México Tenochtitlan. Llegada de los españoles a Tlaxcala y a Cholula. Y el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma en Tenochtitlan. ¿Qué preguntas podríamos hacer? Aquí nos viene un cuadro en el cual hay unas sugerencias. Por ejemplo, ¿qué dificultades tuvo en su viaje Cristóbal Colón? ¿Y a dónde quería llegar? En nuestro segundo subtema, que es la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, ¿cómo llegaron a Veracruz? ¿Por qué fundaron esta ciudad? ¿Y por qué fue en ese momento y en ese lugar? Ruta seguida de Hernán Cortés en la conquista de México Tenochtitlan. La pregunta puede ser, ¿qué rutas siguieron para llegar a Tenochtitlan? ¿Y cómo se comunicaba Cortés con los indígenas? Porque recuerden que hablaban idiomas diferentes. Otro subtema, llegada de los españoles a Tlaxcala. La pregunta puede ser, ¿cómo llegaron los españoles a Tlaxcala y a Cholula? ¿Por qué los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles?
Y el último subtema, encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma en Tenochtitlan. ¿Cuándo fue el encuentro y cómo fue recibido Hernán Cortés? Esas son preguntas guía que nos pueden dar nos pueden dar un aliciente de qué es lo que debemos buscar en toda la información que vamos a tener. Entonces, en nuestro libro hay varios textos que podemos verificar y podemos leer. Pero en esta parte es verifiquen si las preguntas que formularon poseen las siguientes características. Primero, son claras, o sea, que comprendan lo que está preguntando. Segundo, que sean pertinentes. ¿Están relacionadas con el propósito de la investigación? Yo creo que sí. Y tercero, ¿son relevantes? ¿Sirven para obtener información importante o nueva? En este caso, las preguntas que vimos anteriormente sí los tienen y hay más preguntas que no están en la lista, pero que nos pueden ayudar a enriquecer más nuestro informe. Entonces, pasamos a la fase 2. Buscar y seleccionar fuentes de información. Recuerden que las fuentes de información se clasifican según su procedencia y su tipo. Observen este esquema que ejemplifica la variedad de documentos que pueden consultar durante su investigación. Recuerden que las fuentes su procedencia u origen pueden ser primarias, directas o secundarias o indirectas. Las primarias se originan en la misma época histórica que se investiga. Por ejemplo, leyes, cartas, memorias, códices, mapas, fotografías u objetos. Y las secundarias o indirectas se elaboran en un tiempo posterior a la época que se investiga. Se crean utilizando las fuentes primarias. Ejemplos, libros de consulta, algunos otros mapas actualizados o artículos en algunas revistas. Hay otro tipo de textos que también podemos nosotros investigar. Por ejemplo, y que pueden ser, que sean fuente primaria o secundaria, pueden ser los textos impresos, las gráficas o estadísticas, imágenes, ya sea pinturas, grabados o etcétera. Así que eso de etcétera puede ser algún otro tipo de telar, algún tipo de códice, alguna otra fuente en la cual nos da una imagen de lo que está pasando en ese momento. También igual los mapas, los objetos de la vida diaria, testimonios, ya sea orales, ya sea como entrevistas o discursos. Entonces, esta es la fase en la cual nosotros tenemos que decidir qué debemos investigar y cómo lo debemos investigar. Ahora bien, ¿dónde? ¿Dónde vamos a investigarlo? Aquí tenemos dos grandes fuentes, por ejemplo, en la biblioteca y en Internet. En la biblioteca pueden buscar documentos por tema, subtema u otro material de estudio. Pueden preguntar al bibliotecario sobre los materiales que hay de este tema y él les puede decir cómo lo pueden solicitar. Ya que en la biblioteca todo se clasifica según su tema, por autor, por editorial, por ya sea también puede ser por fecha de edición, pero en Internet, que es lo más usual, usamos buscadores, en esta época usamos buscadores, pero tenemos que tener una palabra clave para poder buscarlo. Y hay muchísimas páginas que pueden tener sobre el tema, pero también tenemos que tener esta información, las páginas confiables que podemos nosotros utilizar. Y las más confiables son con terminación ORG o edu y también gov.mx, que son páginas muy confiables, aunque hay algunas otras que no tienen esa terminación, pero también pueden ser muy confiables. Sin embargo, ustedes tienen que analizar qué páginas son tan confiables como para poder incluirlas en su informe. Para que valoren cuáles fuentes son pertinentes o útiles de acuerdo con los propósitos de su búsqueda, consideren lo siguiente. Inciso A. ¿Tratan sobre la conquista de México? Inciso B. ¿Tratan acerca de uno de los subtemas que identificaron o de las preguntas que formularon? Inciso C. En función de la búsqueda de información, ¿ajustarían algunas preguntas o agregarían otras?
Ya estamos en la página 41 de su libro y estas preguntas, como las otras anteriores, también van a estar al aire y no solo al aire, sino que tienen que estar fijas en nuestra mente para saber si realmente toda la información que vamos buscando, que vamos indagando, comprendiendo, analizando y escribiendo, nos puede servir para nuestro tema, que es sobre la conquista de México. El cómo, cuándo, por qué son tan importantes como las otras preguntas que hemos realizado.